VM Radio presenta. Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta presentación de la sexta edición de la Encuesta Nacional de Egresados realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Estamos muy honrados de contar con la participación de la maestra Erika Quevedo, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, la doctora Giovanna Valenti Nigrini, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, así como de la doctora Mónica Porres Hernández, rectora institucional de la Universidad del Valle de México, quienes encabezarán la presentación y comentarán los resultados de la Encuesta Nacional de Egresados que conoceremos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros el doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de investigación, incubadoras e innovación de la Universidad del Valle de México. Bienvenido. Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Gracias por estar aquí. Bienvenida. El estudio a compartir el día de hoy nos muestra una fotografía de las condiciones enfrentadas por los egresados en México en el último año. El estudio nos da pistas sobre la evolución de la equidad laboral en este lapso, sobre la brecha laboral entre hombres y mujeres y, muy importante, aporta evidencias sobre el impacto de la pandemia en los empleados del sector público y privado. En la Universidad del Valle de México estamos convencidos que la Encuesta Nacional de Egresados es una herramienta de gran utilidad para contribuir a la generación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de la educación y el trabajo en nuestro país, así como una guía para universidades y estudiantes. Sin más, solicito al doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de investigación, incubadoras e innovación de la Universidad del Valle de México, nos comparta su mensaje. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Como nos dijo recién Leticia, vamos a presentarles en un momentito más los resultados de esta sexta edición de la Encuesta Nacional de Egresados 2022, que como ven en la diapositiva, estamos cumpliendo el 10º aniversario de creación del Centro de Opinión Pública, COP, como lo llamamos nosotros. En estos 10 años de existencia, el COP, o Centro de Opinión Pública, ha realizado más de 150 estudios a nivel nacional, más de uno por mes, en los cuales han participado casi 1.000 profesores, 8.400 estudiantes, más de 60.000 egresados y un panel de más de 1.200 personas representativas, balanceada por estados, género, nivel socioeconómico y edad, que son el núcleo de opinión sobre diversos temas económicos, educativos, sociales, de salud, tecnológicos y deportivos. Se han publicado más de 6.500 notas en los principales medios de comunicación del país, es decir, casi 2 notas cada día, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quiero felicitar a la licenciada Adriana Rico, coordinadora del COP, así como al licenciado Orlando Vázquez, investigador del COP, que son el núcleo y alma de nuestro Centro de Opinión Pública, por su dedicación, profesionalismo y creatividad.
También a nuestro equipo de comunicación, principalmente a la licenciada Adriana Barrera y la licenciada Alejandra Bordón, por acercar la opinión de decenas de miles de mexicanos a los medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. La ya icónica Encuesta Nacional de Egresados, que la llamamos la N por sus siglas, recoge la voz y el sentir de más de 10.000 egresados cada año de casi 500 universidades públicas y privadas del país. En particular, en esta edición 2022, 11.173 fueron los que participaron con respuestas válidas. ¿Y qué refleja la N? Información estadísticamente representativa sobre la situación laboral de los egresados, así como su trayectoria, que permiten identificar las fortalezas y las debilidades de su formación a la hora de emplearse. ¿A quién le sirve la N? En primer lugar, a los aspirantes a educación superior, para que puedan elegir la carrera universitaria y la institución educativa que responda a sus necesidades y expectativas de desarrollo profesional. En segundo lugar, a nuestras instituciones de educación superior, que obtienen información útil en materia de empleabilidad de los egresados y obviamente son guía para reformar los programas y la calidad académica en las universidades. Finalmente, en tercer lugar, a los funcionarios de gobierno para el diseño de políticas públicas que favorezcan la inserción al primer empleo de los recién egresados. En la medida que los egresados sean exitosos, lo serán las empresas e instituciones donde laboran o su propio emprendimiento, y entonces tendremos un país con un mejor futuro. Esta edición es muy especial y les digo por qué. Recoge la información de abril de 2021 a marzo de 2022, es decir, refleja este periodo de tránsito que estamos teniendo de la pandemia a la nueva normalidad. Les presentaremos los resultados comparando con la edición de 2020, que tenía datos hasta marzo de 2020, es decir, la parte previa a la pandemia. Recuerden que en marzo, que fue cuando cerramos todas las universidades en el país para contribuir a disminuir la pandemia, solo había, marzo de 2020, había 93 contagiados en todo el país y ningún deceso aún. Esta comparación nos permitirá entender qué sucedió estos 2 años de confinamiento. El marco de la pandemia ha sido terrible para nuestro México y también todo el planeta. No solo llenó de dolor y luto a centenares de miles de familias en nuestro país, sino que generó la peor crisis económica en 90 años. Más de 1 millón de negocios cerraron sus puertas y 12.5 millones de personas pasaron a las filas del desempleo. Afortunadamente, gracias a la vacunación y reactivación económica, la mayor parte de estas pérdidas económicas se ha ido recuperando. Pero ¿qué pasó con la juventud que egresó de las universidades en estos 2 años? Es lo que vamos a presentarles a continuación. Agradezco de todo corazón la presencia de un panel hoy de lujo realmente, con la presencia de la maestra Erika Quevedo, que es la directora general del Consejo de Empresas Globales, la doctora Giovanni Valenti, que es destacadísima investigadora de la UAM, y nuestra rectora institucional, la doctora Mónica Porres, quienes sin duda van a enriquecer con sus análisis y comentarios las presentaciones. Queridos amigos de la prensa, agradezco como siempre su presencia en esta hermosa Casa LAM que hoy nos acoge. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector de Investigación, Incubadoras e Innovación de la Universidad del Valle de México, por su mensaje. Enseguida solicito a Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, tome la palabra para presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Egresados 2022. Muchas gracias, Leti. Buenos días a todos. Pues es un gusto poder presentarles hoy los resultados de la 6ª edición de la Encuesta Nacional de Egresados.
como mencionaba Gerardo, una encuesta que recoge las respuestas de más de 11,000 egresados de instituciones de educación públicas y privadas de todo el país. Y pues sin mayor preámbulo voy a mostrarles cómo está conformada nuestra muestra. Podemos ver en la gráfica que 63.6% de los respondientes provienen de universidades públicas y el 36.4% de las privadas. Tenemos un promedio de edad general de 28 años, siendo el promedio de mujeres de 27 y de hombres de 28 años, y está distribuido con un 52.1% por mujeres y el 47.9% por hombres. ¿Cuáles son las características de los estudios que vamos a encontrar en esta encuesta? Voy a presentarles únicamente algunas láminas que pertenecen a esta sección. Esta primera es el tiempo que le toma al egresado concluir sus estudios. Primeramente podemos ver que hay una distinción por públicas y privadas. De hecho, si nosotros tomamos en cuenta el año 2020 y el 2022, vamos a ver que hay un aumento de estudiantes que terminó en 4 años o menos sus estudios de licenciatura. De hecho, en 2020 fueron 71% de las privadas y 32% de las públicas. ¿Qué podemos notar en 2022? Pues hoy representan un 34.8% para las públicas, pero un 77.6% en las privadas. Estas cifras pueden tener de trasfondo un contexto tanto de encierro, que aceleró la urgencia de terminar, así como la flexibilidad de los propios esquemas de las universidades y sin duda también temas socioeconómicos. Si nosotros nos concentramos ahora en la parte final del gráfico y que podemos ver temporalidades de 5, 6 a 7 años, incluso a 10, pues no es que existan carreras de este tipo. Lo que nos está hablando es que también existe un número de egresados que por una situación u otra van mermando la conclusión de sus estudios y van postergando esto, lo que sin duda tendrá una repercusión también en el ámbito económico. ¿Cuál es la principal fuente para financiar los estudios? Pues aquí podemos ver primeramente también la N2022, los resultados en comparación del año 2020. Si nosotros notamos esto, veremos cambios significativos. Por ejemplo, hay egresados que con su trabajo solventaron sus estudios, este número ha incrementado. Y esto es más notable en el caso de las privadas. El financiamiento compartido también entre el estudiante y los padres de familia ha aumentado. En ambos casos es relevante tener un empleo que permita al alumno estudiar. En contraparte a estas cifras, vamos a ver cómo los padres, que son nuestras primeras columnas respectivamente en cada gráfica, se mantiene como la principal fuente de financiamiento. No obstante, esta ha descendido. Y finalmente hubo una disminución de 2% en las becas, que si bien podemos decir que es un porcentaje mínimo, debemos recordar que para muchos estudiantes el tener una beca, sin duda va a ser un factor crucial para que ellos puedan concluir sus estudios. ¿Cuál ha sido la experiencia laboral del egresado? Primeramente es una gráfica donde nosotros podemos ver que los porcentajes nos van a dar más de 100. ¿Cuál es la razón que va a explicar esto? Pues bueno, pues que un chico puede haber tenido experiencia trabajando en una institución privada, pero también en alguna pública, o haber incursionado como profesionista independiente. También podemos notar que tenemos resultados para comparar con los datos prepandemia, esto para identificar justamente los efectos que esta pudo tener en los egresados al momento de buscar un empleo. ¿Qué vamos a notar? Pues sin duda una disminución en los empleos en instituciones privadas. Si bien esto se va a seguir manteniendo como el sector privado, que es el sector que más emplea a los egresados, pues vemos una afectación notable. En 2020, prepandemia, estaban con experiencia el 49%, y vemos cómo en el caso de las mujeres, pues esto descendió a 42%, también decreció en el caso de los hombres. ¿Qué está pasando con los números hacia abajo? Podemos ver que en el caso del sector privado subió. Otro que también subió es el caso de los profesionistas independientes, y en este caso en particular es de suma relevancia, porque vamos a ver que estos profesionistas independientes van a ser sobre todo egresados, que ante un contexto tal vez de incertidumbre laboral y no estar desempleado, pues vieron en esto una alternativa para poder incursionar al mercado. Y también aquellos que no cuentan experiencia laboral descendieron, y encontramos que estos porcentajes
se canalizan justamente a aquellos profesionistas independientes. Adicional, pues tenemos esta gráfica que nos muestra las diferencias entre hombres y mujeres, donde sin duda, si nosotros vemos que no cuenta con experiencia laboral, en el caso de las mujeres este porcentaje es mayor, lo que las mantiene al margen del mercado laboral. Continuando con este tema de género, ¿cuáles fueron las promociones en el primer empleo? Ahí podemos ver sin duda dramáticamente la primera barra, que no hubo ningún cambio y este es sobre todo más cargado en el caso de las mujeres que no van a mostrar una alteración en su primer empleo. Si bien estas cifras se mantienen consistentes con las ediciones previas, sí notamos que hay una afectación en aquellos que indicaron que tuvieron una promoción en su sueldo, es decir, que en estos 2 años de pandemia no vemos un incremento en este aspecto. ¿Cuáles son las prestaciones laborales tanto en el sector público como privado? Primero vamos a poder ver una transición entre el primer empleo y el empleo actual, donde las prestaciones de ley se emparejan. Si podemos ver en la primera barra está en 44.8 y 52.8 y se van equilibrando ya en el empleo actual. Es decir, cuando los chicos están llegando a su primer empleo hay una cierta vulnerabilidad y hay condiciones precarias que pueden irse recomponiendo en la medida que adquieren experiencia laboral y pueden ir transitando a un segundo o tercer empleo o incluso permanecer en el mismo, pero adquirir experiencia también les va a permitir crecer en sus empleos y hay una situación de mejora con las prestaciones de ley. En el caso de no contar con prestaciones, también vemos que esto es benéfico en esa transición, ya que descienden los porcentajes, y en el caso de prestaciones superiores a las de la ley también se ve un incremento. No obstante, nuevamente, si comparamos estos datos con los de prepandemia, vemos que hay una afectación, sobre todo en el caso de aquellos que tienen prestaciones superiores a las de la ley, tanto en el primer empleo como en el empleo actual. Un dato relevante, sin duda, nuevamente se asocia al sector privado, que en las ediciones previas habíamos notado que es el sector que tiende a dar mejores prestaciones a sus empleados y sin duda al verse golpeado por la pandemia tuvo repercusiones importantes en el salario y por supuesto en las condiciones como las prestaciones laborales. ¿Cómo dirías que es tu salario en comparación con tus pares del sexo opuesto? Toma en cuenta que tus pares realicen las actividades y tareas similares. Sin duda, uno de los temas que hoy nos tiene en la agenda es todo este tema de equidad de género y de igualdad laboral. Lo que pasa en la percepción de los egresados es que ellos nos están diciendo que creen que su salario es igual al de sus pares del sexo opuesto. Eso en términos generales. Podemos ver cómo la gráfica en la parte superior nos muestra un porcentaje que está arriba del 50%. Si notamos las diferencias por género, pues hay un mayor número de hombres que cree que esto sucede. No obstante, también quiero reparar en la que sigue, no tengo información sobre el salario de mis pares del sexo opuesto, pues aquí vemos que también hay un desconocimiento, tanto de hombres como de mujeres, de cuánto están ganando y cómo se relaciona esto en función de sus pares. Y vemos el menor porcentaje, mi salario es inferior al de mis pares de sexo opuesto. Aquí sobre todo van a salir las que están asociadas a las respuestas de las mujeres. Y me gustaría mucho enfatizar en las respuestas de esta lámina, porque sin duda este gráfico nos está hablando únicamente de percepción. Pero ¿cuáles son las cifras y los datos duros que nos va a dar la encuesta nacional de egresados? Más adelante vamos a retomar este tema y veremos si la percepción es acorde a lo que nos está diciendo la cifra o si efectivamente hay una diferencia de la brecha de género. El lugar donde laboras, ¿cómo es la distribución de los puestos directivos? Piensa en los puestos de más alto perfil. Y aquí lo que podemos ver nos están diciendo, todos están ocupados por hombres o la mayoría están ocupados por hombres, pues podemos ver que es un porcentaje que incluso estaría igualándose si tomamos en cuenta estas dos, con la parte intermedia que lo está poniendo en una situación equilibrada de mitad hombres y mitad mujeres. Y obviamente el reflejo contrario estaría que la mayoría están ocupados por mujeres o que todos están ocupados por ellas.
Adicionalmente, este gráfico nos muestra la diferencia entre las instituciones públicas y privadas. Podemos ver que en el caso de las instituciones públicas se estaría notando un equilibrio mayor entre hombres y mujeres a diferencia de las privadas. Y sin duda aquí la pregunta es si efectivamente es algo equilibrado, ¿esto se estaría notando en los salarios o no se está notando? ¿En qué están ocupados actualmente nuestros egresados? ¿Cuál es la situación laboral actual? Pues primeramente vamos a ver que un porcentaje importante no cuenta con empleo. También tienen un empleo en el sector privado. Ahí nuevamente vamos a notar esta afectación debido a la pandemia en comparación con los resultados del año 2020. Nuevamente vemos cómo incrementa el número de profesionistas independientes que decidió incursionar al mercado laboral y podemos ver que en comparación con los resultados del 2020 estaba en 14 y 18% respectivamente para mujeres y hombres, y esto pasa un 22.2% y un 25.8%. Sin duda, nuevamente, esta tendencia de los egresados de tal vez al no encontrar un empleo, optar por ellos desenvolverse como profesionistas independientes. Bueno, y también podemos ver quienes tienen un empleo en el sector público y aquellos que optaron por emprender un negocio. Sobre las prestaciones laborales en el empleo actual en el sector público o privado, aquí vamos a ver estas diferencias. En el primer gráfico vemos a los empleados del sector privado y a la derecha en el sector público. ¿Qué vamos a notar? Que aquellos que tienen con prestaciones de ley son porcentajes que primeramente en comparación con la encuesta 2020 prepandemia también descendieron. En el caso de las empresas, de las prestaciones superiores a las de la ley también descendieron, aunque se sigue manteniendo la tendencia que el sector privado tiene mejores condiciones en este sentido para los egresados. Ahí podemos ver cómo la distinción es del 15.6% en la parte pública versus un 20.8% para el sector privado. Y finalmente, el no contar con prestaciones, pues es un número que se incrementó. Si podemos ver los datos del 2020, estaba en 19% y ahora sube a 29%, es decir, que las contrataciones sí están ocurriendo, pero que las condiciones en las cuales se están dando no son las óptimas para los egresados. Aquellos que están empleados en el sector público-privado, preguntamos qué tan satisfechos están con su empleo, y lo que vamos a ver es que un número importante, alrededor del 3/4 partes, nos dice que está totalmente satisfecho versus aquellos que no lo están. Pero por una parte podemos ver nuevamente cómo en la encuesta nacional 2020 ese porcentaje de satisfacción era mayor al que hoy tenemos, y esto pues va también muy de la mano con sus ingresos y las condiciones. En la medida que estas tienden a ser precarias, el egresado pues va a estar más insatisfecho con su trabajo. Llegando al tema de ingresos, bueno, primeramente aquí podemos ver cuál es el ingreso promedio que están obteniendo aquellos egresados que están en el sector público o privado. Las primeras cifras son los datos de la encuesta de este año, que están en 9,697 pesos. En la columna intermedia, lo que estaría recibiendo un profesionista independiente y el ingreso promedio en un negocio propio. Abajo podemos ver el porcentaje de afectación que tuvo en proporción con el año 2020, es decir, bajó en un 6.5%, la afectación en el caso de los profesionistas es del 36% y un 20% en el caso del negocio propio. Ahora, si recordamos esa gráfica de percepción de la que hablábamos con antelación, donde más del 50% decía que tenía un salario en igualdad de condiciones que sus pares, la tabla intermedia nos refleja que no es así, y esto ya se está representando a través de datos duros, datos dados por los propios egresados. El ingreso promedio de una mujer que está en el sector público-privado está en 8,470 pesos, mientras que sus pares masculinos está en 10,600. Si se es profesionista independiente, una mujer está obteniendo 3,757 versus
casi los 5,000 pesos que obtiene un hombre, y si lo vemos por negocio propio también sin duda vamos a ver una diferencia importante. Esto en términos porcentuales, como podemos ver abajo, la diferencia sería del 25%, se está ganando en relación entre hombres y mujeres para este año, casi un 32% en el caso de los profesionistas independientes, pero una diferencia superior al 60% en el caso de negocio propio. Nuevamente, para ver esa afectación de la pandemia en los ingresos, tenemos el dato 2020, en donde ahí estaba en 20.2%, es decir, ahí hay una afectación del 5% en función de la que hoy tenemos. En el caso del profesionista independiente se mantiene la cifra, pero en negocio propio también podemos ver un incremento casi del 10% de afectación. Si nosotros hacemos esta lectura por las zonas del país, pues podemos ver en términos generales, sin importar si están en el sector público, privado, si se es profesionista independiente o se tiene un negocio propio, que aquellos que tienen un mejor ingreso van a estar en la zona norte del país, mientras que aquellos que están en la región sur tendrán los ingresos más bajos. Y finalmente, para cerrar esta sección de ingresos, los empleados que están en el sector público y privado, ¿cómo es su salario si el trabajo está relacionado con lo que estudiaron? La primera barra nos muestra que si efectivamente guarda una relación con los estudios, va a tener un ingreso mayor. En una parte intermedia, si está parcialmente relacionado, tiene un ingreso nuevamente intermedio, pero si no está relacionado con lo que se estudió, ese egresado obtendrá un ingreso menor. En la parte superior también podemos ver los resultados con la encuesta nacional 2020, que por una parte nos muestra esta consistencia que se van a mantener en relación a los salarios, y sin duda importante señalar en esta lámina que es muy relevante que un egresado, cuando va a salir y busca un empleo, es fundamental los mecanismos con los cuales va a obtener ese empleo. ¿A qué me refiero con mecanismos? Sobre todo aquellos que son formales, un acercamiento con las bolsas de trabajo de la universidad o bolsas de trabajo con las propias instituciones o agencias dedicadas a este tema, porque sin duda eso va a ser un factor determinante en encontrar un trabajo relacionado con lo que yo me formé, y también me van a dar ingresos superiores, a diferencia de tal vez que me recomendó a alguien, vi un anuncio en algún lugar público, pero que no necesariamente está dentro de esta formalidad. Abordando sobre el negocio propio y los profesionistas independientes, primeramente el negocio propio, ¿qué tan satisfecho está con esta forma de empleo? Y ahí nuevamente vamos a ver porcentajes amplios que está totalmente satisfecho y satisfecho versus aquellos que no lo están. También nuevamente en qué va a estar fincado, en buena parte en sus ingresos. Sin embargo, aquellos que también optaron por emprender un negocio, es sustancial que también las propias universidades vean en estos mecanismos de negocio propio, de emprendimiento o de los profesionistas que quieren desarrollarse bajo estas formas, que no se vean como un paliativo, sino como una convicción y una alternativa verdaderamente que puede ser rentable tanto para el propio egresado, pero esto tiene un impacto porque si generan ellos sus propias empresas, sin duda también son catalizadores para generar empleos y desarrollo del país. ¿Cómo están sus expectativas de ingreso? Pues en términos generales por debajo de lo que esperaban, pero también recordar que estos negocios están sobre todo en fases de arranque. Esta lámina nos muestra cómo están los profesionistas independientes por campo de estudio. Si bien podemos ver la comparación con la encuesta en 2020, yo quisiera señalar sobre todo aquellos gráficos que ustedes podrán ver en verde, que en verde sigue siendo esta representación de la encuesta que hoy tenemos, pero donde notamos un incremento. Podemos ver que en 2020 egresados del área de salud dedicados a ser profesionistas independientes solo estaban en 24%. Obviamente, en un año como la encuesta nacional está presentando en el 2022, atravesado por la pandemia, podemos ver cómo esos egresados de salud encontraron una oportunidad, pues también la pandemia requería personal médico para ser atendido, subió a 32.2%, igualmente se dio oportunidad con egresados del área de salud
de educación, que pasó del 14 al 20.6%. Nuevamente, profesionistas que vieron una oportunidad en ese encierro de poder ofrecer sus servicios dando clases o asesorías. Y en la parte extrema podemos ver cómo aquellos egresados que pertenecen al área de servicios, por ejemplo, gastronomía u hotelería, pues ahí sin duda podemos ver la afectación del 12 al 21.6%. ¿Cuáles son las razones por las que un profesionista decide trabajar bajo esta modalidad? Podemos ver sin duda en la primera gráfica, que es contundente, que no encontraba trabajo. Esto, a diferencia del año 2020, subió un 10%. Es innegable que a pesar de existir otras razones como manejar su tiempo o dedicarse a ser profesionista independiente por convicción, porque le gusta manejar su tiempo, ser su propio jefe u otras alternativas como las que tenemos en esta gráfica, pues sin duda esto respondió a una necesidad de mitigar el desempleo, pero también recordemos a una urgencia del propio egresado de estar ya trabajando y que ese dinero pueda de alguna manera integrarse a los gastos del hogar. Un dato que quiero compartirles es que un egresado de los recientes del 2019 al 2022, una vez que comienza a trabajar, va a contribuir con el 33% en promedio para los ingresos y los gastos de ese hogar. Ahora, preguntamos si a estos profesionistas les gustaría cambiar su modalidad de trabajo, siendo profesionistas independientes, al sector público y privado, y bueno, podemos ver contundentemente con un 88.9% que nos dicen que sí. Nuevamente, ¿qué nos está hablando esta lámina? Pues bueno, que muchos de ellos optaron de ser profesionistas independientes ante una situación de desempleo y que están buscando formalidad, que están buscando mucho mayor certeza, y nuevamente esta mentalidad de ser profesionista independiente porque no me quedó de otra, a asumir esta situación y esta condición con una mentalidad distinta. Ahora, también tenemos una sección dedicada a las personas que están en situación de desempleo y les preguntamos por qué no tienen un trabajo o empleo remunerado. Lo que vamos a ver es que el mercado laboral está muy saturado, hay mucha competencia o no encuentra trabajo, y de aquí sin duda también la importancia de que un aspirante a licenciatura, como comentaba Gerardo al inicio, pueda tener información y datos duros sobre cómo está el mercado, qué está demandando, cuáles son las habilidades en las que me tengo yo que desenvolver, cuál es esta diversidad y oferta de carreras que hay, para que un estudiante tenga información y sustento con las cuales puedan tomar una decisión al ingresar a la universidad. Y por otra, recalqué también en el 4.2%, dice que la remuneración está por debajo de mis expectativas. A pesar de los salarios que nosotros hablamos hoy en la encuesta nacional de egresados, pareciera que para el egresado no es un tema, cuando sí debería de ser una prioridad de en qué condiciones y bajo qué salario yo me voy a emplear, con cuál es la capacidad con la que yo me acerco a un empleador para solicitar un sueldo, cuánto puedo aceptar, en función también de esos años que yo pasé cursando una licenciatura y del conocimiento adquirido. Sobre el impacto de la pandemia, pues preguntamos, ¿cómo dirías que ha influido la pandemia COVID-19 en aspectos como una mejora de sueldo, puesto, prestaciones en el empleo? Y esto va únicamente para aquellos que están en una empresa pública o privada. Lo que vamos a ver es este porcentaje bajo, pero ahí está, que dice que sí influyó positivamente. Sin embargo, el grueso de la población no ha influido, y han influido negativamente. Incluso podemos ver cómo aquellos que dicen que influyó negativamente van a estar sobre todo nuevamente en el sector privado, que fue más golpeado a diferencia del sector público, que es el que nosotros tenemos en la barra roja. Y no obstante, esos que están en la parte intermedia de no ha influido, pues bueno, también reflexionar como empleados si de verdad no influyó o si nos sigue caracterizando esta situación de bueno, pues al menos tengo empleo, porque recordemos que sí se anunció
que había reducciones en las horas, muchos de ellos tuvieron que hacer alternancia con otros colegas trabajadores de espaciar los calendarios o las jornadas de trabajo. Entonces, sin duda sí impactó, pero este porcentaje, pues aún así nos dice que no pasó. ¿Cómo dirías que ha influido la pandemia de COVID-19 en los siguientes aspectos? Pues en haber perdido mi último empleo. Esta es una pregunta hecha a personas desempleadas. Y bueno, también aquí vemos que mucho es un 42%, 17 algo, y si bien nuevamente juntando esta afectación entre mucho y algo es un porcentaje significativo, también vamos a ver que hay otros que están considerando que a pesar de la pandemia hubo otros elementos, no necesariamente que influyó para haber perdido el empleo que tenían. Bueno, voy a finalizar con algunos puntos en los que quiero reparar. Sin duda, finalizar los estudios universitarios en instituciones privadas va a ocurrir en menor tiempo que lo que ocurre en las escuelas públicas. Este dato aumentó, como lo vimos en la gráfica, en el periodo de pandemia y pudo responder a diversos temas. Sin duda, el socioeconómico es crucial, así como la flexibilidad de los planes de estudio y sin duda las necesidades que los egresados tienen para concluir rápidamente sus estudios e incursionar en el mercado laboral. En comparación con los resultados prepandemia, disminuyó el porcentaje de padres de familia que están financiando los estudios universitarios de sus hijos e incrementó el número de egresados que obviamente con su trabajo pueden costear una carrera, y en ambas circunstancias responden sin duda a una economía familiar que fue afectada. El porcentaje de egresados que desempeñándose como profesionista independiente aumentó considerablemente, esto como una respuesta a un clima laboral incierto, al propio impacto de la pandemia en el terreno de la economía nacional y en el hogar, y por supuesto con el interés de que ellos puedan contribuir con los gastos familiares. ¿Qué tan importante es el ingreso de un egresado para los hogares? Pues un recién graduado, como les comentaba, aporta en promedio el 33.8% del ingreso en su hogar. Y este porcentaje se va a ir incrementando en la medida que ese egresado tiene más experiencia en el mercado. A diferencia de los resultados de la N prepandemia, vamos a notar un sector privado que sí fue impactado por la contingencia, disminuye el porcentaje de egresados que obtienen experiencia aquí, también el porcentaje que actualmente está empleado en este sector, y vamos a ver una afectación también en cuestiones de salario y de prestaciones. Enfatizo el tema de que aunque los egresados no perciben el tema de la desigualdad de género en el ámbito laboral, estas diferencias en sus ingresos, ocupación, puestos y prestaciones confirman que la brecha existe y la percepción por parte de los egresados está afincada en buena parte en el desconocimiento que tienen cómo están en relación con sus pares. Las diferencias salariales son evidentes entre la formalidad de un empleo en el sector público o privado y el profesionista o el emprendedor. Esto requiere sin duda de planteamientos concretos para dotar a los estudiantes en su paso por la universidad de herramientas y formación para incursionar en estos terrenos por convicción y crecimiento, más no como paliativo. La pandemia permitió que carreras de las áreas de salud y educación encontrasen una oportunidad de empleo y un mayor número de egresados decidió emprender un negocio. Si bien 21.8% considera que la pandemia tuvo un efecto positivo para sus empresas o para incursionar, también admiten que están en una fase donde los ingresos aún no muestran rentabilidad. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Adriana Rico la presentación de la Encuesta Nacional de Egresados 2022 y sus valiosas reflexiones. Y a continuación, invitamos a las integrantes del Presidium a tomar su lugar en el estrado y me permitiré compartir una breve semblanza de cada una de ellas. Erika Quevedo es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Madero, maestra en Administración Internacional de Empresas por la Thunderberg School of Global Management, así como por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y además maestra en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública. Erika Quevedo fue nombrada directora general del Consejo
de empresas globales en México a finales del 2019. Desde entonces, es la responsable de coordinar los esfuerzos de casi 60 grandes empresas internacionales que tienen operaciones en México, con el objetivo de generar un entorno propicio para la inversión productiva de largo plazo. Doctora Giovanna Valenti Nigrini. La doctora Valenti tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Durante el periodo 2002 a 2010, fue directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta del Consejo Regional Metropolitano de la NUYES. Además, estuvo en los consejos consultivos de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, de la UNESCO y de la Universidad Politécnica de Cataluña y de CONAPO. Actualmente es coordinadora del proyecto de investigación La Estrategia Regional para el Fortalecimiento de la Estructura Intermedia de los Sistemas Educativos de los Estados, financiado este proyecto por el Banco Mundial, la Secretaría de Educación Pública y en colaboración con Flaxo México, un proyecto que inició en el año 2010. La doctora Mónica Porres Hernández actualmente es la rectora institucional de la Universidad del Valle de México y presidenta del recién conformado Comité de Equidad y Género de esta institución. Es académica y consultora en equidad de género. En el ámbito educativo, especialista en educación a distancia e investigación educativa, así como en la capacitación y desarrollo académico con la finalidad de promover la formación docente y la gestión educativa. Ha ejercido la docencia desde hace más de 30 años, impartiendo las clases desde el nivel preparatoria hasta maestría en las modalidades presenciales y virtuales. Es egresada del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería Bioquímica, estudió una maestría en Educación y Liderazgo Educativo y concluyó el doctorado en Educación con especialidad en Diseño Instruccional. Enseguida, pido a la maestra Erika Quevedo nos dé su análisis respecto al panorama actual de los egresados. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, encantada de estar con ustedes y gracias a la Universidad del Valle de México por la oportunidad de, yo diría, de conversar un poquito, ¿no?, sobre lo que está pasando. Yo les diría que, bueno, primero que nada, ¿a quién represento? Para que quizá darles un poquito el contexto. Yo represento a casi 60 grandes empresas internacionales que tienen operaciones en México. Para que ustedes tengan más o menos las cifras, nosotros representamos el 10% del Producto Interno Bruto, el 40% de la inversión extranjera directa en México, el 11% de las exportaciones y empleamos a un poco más de 8 millones de mexicanos. Entonces, pues esto les da un poco el panorama de lo que representamos. Y sin duda, siempre que nos preguntan cuáles son esos musts, ¿no?, de inversión, uno de los grandes temas que sale siempre es, sin duda, el tema de la formación de capital humano. Para nosotros es sumamente relevante el sistema educativo en el país, para nosotros es sumamente relevante tener siempre que nuestros empleados estén lo mejor capacitados. Y me encanta, gracias Adriana por habernos dado este panorama, porque sin duda este panorama nos dice muy bien lo que está sucediendo hoy. Nos dice que ya había un rezago educativo, que ya existía, ya sabíamos que eso se estaba dando y que sin duda con la pandemia lo que vimos es que se ha estado exacerbando. ¿Qué hicimos las empresas globales durante la pandemia? Dos cosas. Primero, nos comprometimos a mantener al 100% los sueldos de nuestros empleados. Nosotros no bajamos sueldos. Y el otro tema al cual también nos comprometimos fue mantener al 100%
todas las compensaciones de nuestros empleados, que como se ve en esas gráficas, pues muchas empresas disminuyeron desafortunadamente pues por temas económicos. Nosotros al ser grandes empresas pues tuvimos la oportunidad y la posibilidad de afrontar esos impactos económicos que sin duda han dolido a todos, ¿no? Hoy que estamos pues ya en un proceso de recuperación económica, las empresas globales hemos estado reflexionando profundamente en cuál es el tipo de capital humano que necesitamos para el futuro, porque la verdad es que el perfil cambió rotundamente. Las personas que creíamos que necesitábamos hace 2, 3 años ya no son las personas que necesitamos hoy ni para enfrentar los retos del futuro. Entonces yo les diría una sola cosa: hoy estamos dando un mayor equilibrio y un mayor peso, diría yo, no solo a las habilidades técnicas sin duda son sumamente relevantes, pero le estamos dando mayor peso a las llamadas habilidades blandas, es decir, esas que no se ven, esas que realmente hacen que nuestro empleado sea capaz de enfrentar esos retos presentes y futuros. ¿Cuáles son esos? Solo para darles un ejemplo: resiliencia, ¿no? Esta habilidad de moverse al cambio, ¿no? De ser flexibles ante el cambio. Y sin duda pues toda la inteligencia emocional y los temas de creatividad siguen siendo relevantes. Y bueno, algo también que hemos venido reflexionando dentro de todas estas habilidades es que es curioso, pero a pesar de que estamos tan unidos y tan profundamente relacionados en esta región de Norteamérica, lo que nos hemos dado cuenta es que el inglés sigue siendo un gran área de oportunidad, ¿no? Nosotros batallamos mucho, al menos desde las empresas globales, batallamos mucho con que nuestros empleados pues tengan un conocimiento al menos mediano del inglés. Entonces no sucede. Hoy yo les diría que el 2-3% del mexicano es quien verdaderamente habla correctamente bien el inglés. Y bueno, hay muchos elementos que limitan, pero yo les diría que lo que nosotros hemos hecho es pues hemos reconocido las habilidades de nuestros empleados y los hemos tenido que meter a capacitar, no nos ha quedado de otra, ¿no? Y un dato también bien interesante que manejan todas nuestras empresas es que, y ahí nada más para que lo tomen en cuenta, es que casi el 70% de nuestras empresas, fíjense qué duro, no encuentra a la persona indicada en el momento indicado. Entonces esto nos habla muchísimo de las necesidades de capacitación y de esta visión educativa de futuro que necesitamos en el país. Entonces esto nos parece que es un gran reto, y sin duda algo con lo que luchamos todo el tiempo es con la brecha de género. Nuestras empresas están muy comprometidas con los temas de inclusión y de diversidad, y nos duele ver que todavía en nuestras empresas solo el 30%, llegamos al techo del 30% en consejos de administración. O sea, imagínense, solo el 30% de mujeres tenemos en nuestros consejos de administración y seguimos luchando con eso. Claro que cuando vemos a nivel de empleados, ese porcentaje sube muchísimo. En muchas de nuestras empresas el 80% son mujeres, 50% son mujeres. Hemos ido escalando y tratando de mejorar, pero sin duda sigue siendo un reto. Yo les diría que en el Consejo, yo siempre digo que me siento muy orgullosa porque el Consejo de Empresas Globales diría que es la organización empresarial que más mujeres directoras tiene. Pero imagínense qué duro, tenemos 58 compañías, de las cuales solo 10 tenemos mujeres presidentas de compañías. Y somos la organización empresarial que más presidentas de compañía. Y en mi comité ejecutivo, ahí sí, 5 de 9 miembros son mujeres.
Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Tratando un poco de luchar y de fomentar todos estos temas de género, tratando que esta brecha, ¿no?, que hoy duele muchísimo en México, y no solamente en México, sino en el mundo, podamos ir acortando. Y bueno, pues sin duda creo que las universidades pues tienen el gran reto de seguir impulsando aquellas carreras no tradicionales, ¿no? Estas carreras que hoy se necesitan. O sea, yo les diría, sectores como el sector automotriz, por ejemplo, él está viendo hacia futuro con la electromovilidad. ¿Y qué se necesita? Ingenierías, ¿no? Ingenierías. Y hoy vemos una lucha tremenda contra el cambio climático. ¿Y qué se necesitan? Ciencias. Entonces, todos estos temas de STEM siguen siendo sin duda fundamentales y que hoy las empresas necesitamos. Y bueno, yo me quedaría ahí como unas reflexiones iniciales y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Erika Quevedo. Y a continuación agradecemos el mensaje de la doctora Valenti. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Saludo a la doctora Mónica Porres, rectora institucional de la Universidad del Valle de México, a la maestra Diana Rico y a la maestra Rita Quevedo. También me da mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes estos resultados de este estudio tan importante que está realizando, además de manera muy sistemática, de manera continua, que eso es quizás, digamos, una de las, grandes ventajas, porque se puede tener información a lo largo del tiempo y se pueden entonces identificar cambios que han ocurrido, situaciones que permanecen, ya sea positivas o negativas, y bueno, me parece muy importante. Hace muchos años, cuando hicimos el estudio elaboramos el esquema básico para el estudio de egresados en la NUYES, planteábamos la importancia de hacer un estudio a nivel nacional y justamente abordar la parte de universidades públicas y privadas. Aplaudo realmente que lo esté haciendo la Universidad del Valle de México y que además nos esté compartiendo sus resultados, lo que realmente es muy, muy importante. Yo empezaría nada más puntualizando algunas de las cuestiones. La formación profesional que ofrecen las instituciones de educación superior, yo sostengo que debe responder a 3 P's de pertinencia: la pertinencia profesional, la pertinencia científico y tecnológica y la pertinencia social. Digamos que una buena formación universitaria, yo diría, fundamentalmente aborda y debe cubrir estos 3 campos que son tan importantes tanto para la vida profesional como para la vida personal de muchos de los individuos, mujeres y hombres que pasan por nuestras aulas en las universidades públicas y en las universidades privadas. Y bueno, justamente este tipo de estudios nos permiten acercarnos, a hacer, digamos, aproximaciones a esta pertinencia que es muy importante, que por supuesto habrá una parte del mundo del trabajo que le coloque algún agregado o que puntualice o que incluso cambie, porque como tú señalabas muy bien, o sea, ahora nos estamos dando cuenta de que necesitamos otras actitudes, etc. Bueno, la realidad nos va mostrando esto y eso me parece fundamental, que haya un diálogo permanente entre el mundo del trabajo, es decir, sector público, sector privado, sector social y las instituciones de educación superior. Esto debe de ser un diálogo permanente.
Y yo creo que, digamos, tener una base de información, datos sobre los cuales sentarnos a las mesas es fundamental. Porque si no, entonces empezamos a especular, ¿no? Porque a mí me gustaría qué tal. Y a mí bueno, pero fíjate que aquí tenemos esta información y aquí tenemos la otra información. Y fíjate que en una región, como muy bien plantear, en una región hay una situación que no es similar o no es igual a la otra. Entonces, digamos, las mesas de diálogo deben también de ser más regionales y, por supuesto, digamos, me parece incluso esta iniciativa muy importante, que bueno, que está aquí Rita y que está la rectora, por supuesto, porque, digamos, es como la voz directiva del instituto. Entonces, a mí me parece que hay elementos que nos están, que estamos constantemente viviendo. Una es la tendencia del conocimiento y la tecnología. Digamos, ahora vimos que también las capacidades de resiliencia, pero también las capacidades tecnológicas eran y son muy importantes. Entonces, digamos, estas tendencias hay que estarlas monitoreando permanentemente. Y qué mejor que los especialistas y los empleadores que nos hablen sobre esto. Pero la voz que nos dice bien qué es lo que recibió en la formación y qué es lo que le están pidiendo o requiriendo o exigiendo en su trabajo es el egresado, porque muchos especialistas nos podemos juntar o se pueden reunir, pero el egresado es el que sabe bien. Por eso es tan importante la voz de los egresados. Y después es, bueno, el desenvolvimiento de las profesiones. Las profesiones no son, digamos, las mismas, han evolucionado mucho, hay nuevas profesiones, hay nuevos caminos, tú decías, las ingenierías, y me parece muy bien. Yo decía, y si también se formaran gestores en movilidad para la Ciudad de México, que sepan cómo medir, cómo analizar, o sea, realmente, porque es un problema terrible en esta ciudad y no creo que lo estemos atendiendo de manera adecuada, porque se necesitan profesionales, se necesitan estudios, profesionales que sepan entender los estudios. La pandemia nos enseñó, o sea, realmente hay que, digamos, técnicas que son muy importantes, yo decía, para las enfermeras, para los mismos médicos. O sea, hay muchos elementos que la realidad nos va mostrando, pero la realidad marcha muy aceleradamente y eso también tenemos que estar muy pendientes. Yo hablo como si fuera institución porque llevo muchos años en la universidad y realmente, digamos, me siento, digamos, como también una interlocutora. Los otros elementos que me parece muy importantes son estos nuevos requerimientos que van surgiendo. La resiliencia, por ejemplo, ahora, la motivación. Yo creo que también el problema es que además, por ejemplo, en este momento, yo creo que hay una desmotivación importante en los jóvenes, entre el aislamiento que se vivió, entre las afectaciones que sufrieron muchas familias, tanto de pérdidas como también, sobre todo pérdidas personales, de seres queridos, pero también pérdidas de oportunidades. Entonces yo creo que todos estos elementos son muy importantes y esto voy diciendo, como muy bien señalaban, para las políticas públicas. Esto debería de ser un elemento que deberíamos de estar realmente reflexionando y tomando acciones a nivel institucional, pero también a nivel gobierno, porque las políticas públicas y las políticas institucionales deben de estar coordinadas para tener un mejor efecto y resultados. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante, aplaudo realmente el trabajo que han realizado y quisiera comentar algunas cuestiones que me parecen importantes. Bueno, hay como una tercera parte que está inactivo de los egresados. Habría que analizar
más en detalle cuáles son inactivos, cuáles son desempleados, y para aproximarnos más a la... Me llama mucho la atención que el negocio propio, o sea, el ser profesionista independiente y tener un negocio propio sigue siendo muy reducido a nivel nacional. Esto, la encuesta que hicimos de egresados en la UAM, que fue también muy abarcadora, sigue siendo, y bueno, evidentemente este no es solo un problema, y yo diría, es menos un problema de las instituciones y es más un problema del mercado laboral, de las políticas industriales, porque además cuando ponen negocios son de servicios, o sea, así dice la encuesta. Entonces, a ver, digamos, un país, una economía como la que tiene México, no podemos estar basados solo en, digamos, principalmente en los servicios. Deberíamos de tener una industria compuesta de pequeñas, pequeñas empresas muy dinámicas, conformadas por profesionales. Entonces, quiere decir que hay una falla en la política industrial, ¿sí? Eso, digamos, es parte del diálogo que deberíamos de tener, pero también hay un mercado laboral que está sentado, ¿sí? Y que no se mueve tampoco. Hay pocas iniciativas, creo, desde el sector privado también para movilizar esto. Creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque las instituciones de educación superior, este es un problema macro. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, las instituciones? Evidentemente también ser más proactivas en esto, ¿sí? Entonces habría que ver justamente qué tipo de, digamos, de acuerdos se podrían hacer, porque no puede ser que nuestra economía, primero, incluso en los profesionales, la tercera parte de nuestros profesionales egresados están en la informalidad, ¿sí? O sea, eso es muy preocupante, por los datos que arroja la encuesta. Entonces, yo creo que esto es parte de un problema macro que no se ha querido enfrentar de manera directa y lo hemos ido tapando con parches. Ahora les doy tales becas, ahora abro esto, ahora doy este préstamo, pero sin una visión integral, ¿sí? Entonces, eso creo que es un problema que arroja, que obviamente no tiene que ver directamente con las instituciones de educación superior, pero que sí nosotros, por la fortaleza de esta encuesta y del análisis de otros datos que justamente tendríamos que hacer complementarios a esto, podríamos hacer algún tipo de estudios donde pudiésemos hacer algún tipo de convenio con la universidad y poder aprovechar más la información y conjuntar, que creo que es muy, muy importante. Bueno, y junto con esto, pues el profesional independiente, casi todos ya no quieren ser profesionales independientes. Pues es también triste, ¿sí? La verdad, porque digamos que quiere decir que se sienten aún más afectados, y creo que esto, digamos, no, y tiene que ver, de nuevo, no tiene que ver solo con las universidades. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud bien resuelto, ser profesionista independiente no afectaría tanto. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo soy profesionista independiente, no tengo seguro, bueno, ahora me puedo afiliar. O sea, hay todo un conjunto de cosas que tienen que ver con cuestiones no bien resueltas a nivel macro, que estamos viendo que justamente está afectando las percepciones de estos jóvenes, porque son jóvenes, finalmente. Bueno, estas son algunas de las cuestiones. O sea, realmente es como una cascada de ideas y muchas gracias, Adriana, excelente tu presentación, pero digamos, hay algunas de las cuestiones que me llamaron más la atención y que me hicieron reflexionar un poco de hacia dónde vamos. Es un mercado laboral, un mundo del trabajo muy segmentado, ¿sí?
O sea, realmente hay carreras en donde, por ejemplo, artes y humanidades son fundamentales, o sea, muchos son profesionistas independientes y además no quieren serlo, entonces está, digamos, bueno, vamos viendo qué está pasando con estos jóvenes, con estas, en esta sociedad, con las expectativas que tienen. Yo creo que esto nos abre realmente un panorama muy, muy, muy importante. Y bueno, evidentemente, entre mayor coincidencia entre estudios y trabajo, mayor ingreso. Pero bueno, eso, digamos, no se pueden ahora quitar carreras, porque también hay preferencias personales, individuales, y creo que eso es importante. Pero, pero eso justamente tendría que ver con nosotros como institución, qué podríamos hacer para ir encaminando más a estos jóvenes que pues sí van a ser más profesionistas independientes, pero que no se sientan tan mal, que estén, digamos, satisfechos, que sepan moverse en el mundo. Y bueno, para no alargarme, lo que sí también me parece muy, muy importante es tomar en cuenta, y creo que, bueno, las instituciones estamos haciendo algo, pero también estamos muy apresurados por ver que ahora volvamos a la presencialidad y ahora vamos a ver y ahora hagamos esto y hagamos el otro. ¿Y cómo vienen los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué afectaciones tuvieron estos jóvenes? Yo les platico, el CONALEP hizo una encuesta muy importante, 2020-2021, va a terminar, y 22, y las afectaciones, más de la mitad, si no es que el 60%, se sintieron afectaciones, pero muy importante, en estudios, en trabajo, en convivencia en casa, en salud, ¿sí? O sea, digamos, hicimos un índice y se sienten afectados negativamente, más de la mitad. Y bueno, ¿qué estamos, o sea, cómo los estamos recibiendo? ¿Qué motivaciones ya no tienen? ¿Qué digamos, qué nuevos miedos? Por ejemplo, preguntábamos sobre el miedo, ¿qué nuevos miedos tienen? ¿Qué futuro se ven? ¿Cómo se ven ellos en el futuro? O sea, creo que hay muchos elementos que, bueno, ya muy bien nos planteó Adriana, además, objetivamente las afectaciones, y hay otras tantas afectaciones que evidentemente están haciendo estudios y las universidades lo estamos haciendo, pero me parece realmente muy importante tomarlo en cuenta. Y por último, nada más quisiera, una habilidad que resaltan, algo que resaltan los egresados que me parece muy importante, es la cuestión de que no se sentían con habilidades prácticas, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es muy importante resolverlo, pero quiero llamar la atención, ¿sí? Quiero llamar la atención a que las universidades no nos vayamos con la finta en que ahora vamos todos a hacerles prácticas y vamos todos que se vayan a las empresas, etc. Está muy bien que vayan, me parece fundamental que haya esta conexión, pero creo que las universidades tenemos que desarrollar habilidades que conecten los conocimientos con la práctica profesional, es decir, que conecten esto, que no sea nada más que vayan a la industria, sino que nosotros en la universidad nos encarguemos de hacer esa conexión para que encuentren el sentido de esa práctica. Hay varios estudios que hemos hecho, por ejemplo, de habilidades estadísticas que yo dirigí la tesis, justamente lo que decían los estudiantes es que, pues sí, hice muchos ejercicios, sí, pero no en el marco de lo que ahora estoy requiriendo, de lo que ahora estoy haciendo, o de tener un marco más general sobre el cual ir atendiendo y haciendo
y aplicando habilidades técnicas o resolviendo problemas. Entonces yo creo que las universidades, esa es una cuestión muy importante que creo que debemos resolver. Creo que no es que bueno que la atendamos. De hecho, yo creo que es parte de lo que en los núcleos académicos estamos planteando, pero hay que tener muy claro que hay que darle el sentido a esas prácticas, porque si no, vamos a tener muchos practicantes y no buenos profesionales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valenti, por sus excelentes reflexiones frente a la Encuesta Nacional de Egresados 2022. Y a continuación, cedemos la palabra a la doctora Mónica Porres Hernández, rectora institucional de la Universidad del Valle de México. Adelante, doctora. Muchas gracias, pues darles las gracias porque nos acompañan a este panel también, que me parece primordial hacer el intercambio. Y bueno, voy a ahorrar parte del discurso para darles oportunidad también de hacer sus preguntas. Primero, compartir que esto es crear cultura, hablar de 6 años de una encuesta, ¿no? A lo largo del tiempo, y donde hay un parteaguas significativo, como ya lo han comentado mis colegas, me parece muy importante. Pero ¿hacia dónde va la reflexión de la universidad? Ese es el punto. ¿Dónde nos encontramos nosotros en la reflexión? Pues primero se ha mencionado, ¿no? Nuestros egresados vienen de una parte socioemocional poco fácil, ¿no? En los entornos, tanto de lo que es su entorno familiar, personal, hacia lo que es ahora el entorno laboral y el regreso. Hemos comentado en la universidad que estamos en el proceso de rehabilitar a las personas. ¿Por qué? Porque no es algo automático la incorporación nuevamente a toda la actividad que nosotros tenemos que ejecutar. Y debe haber un factor de trabajo emocional para que ellos puedan integrarse de manera natural a la parte social. Lo hemos vivido, este regreso tan compulsivo de repente, el tráfico, el regresar, el si me acerco, si te saludo, de qué forma, empieza a haber también una alteración en los escenarios de trabajo. Y este escenario de trabajo es el que está cambiando, es el que está haciendo yo les diría, hay que hacer esa conexión. Por un lado, necesitamos generarle nuevas habilidades técnicas, nuevas. La parte digital ya no va a ser nada más de nuestros ingenieros. Ahora necesitamos que en la parte digital todos tengamos conocimiento básico de algunas habilidades y va a ser exponencial hacia dónde va a ir el tema de lo digital para todos. El tema de las ingenierías. Sabemos que en la parte STEM se requiere justamente que esta habilidad sea apoyada grandemente, no nada más para las mujeres. En México adolecemos de que los estudiantes quieran irse a las disciplinas duras. Y esto habla de una formación como mucho más intensa. ¿Por qué? Porque las ingenierías se consideran difíciles. ¿Pero por qué nacemos con eso? Tenemos que empezar a prepararlos desde que vienen en la educación básica. ¿Qué significa la ciencia y por qué hay que aprenderla? Como también tenemos que prepararlos en las habilidades sociales. Me parece importante entonces que haya un desarrollo que haga coherencia, pero dentro de la universidad tenemos también que llevarlos a estas habilidades que son importantes. Hablamos del trabajo independiente o del emprendedurismo y decimos, ¿los estamos preparando para eso? Las universidades tenemos una tarea, tenemos que nuestros currículums basarlos, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de certificaciones, que yo no espere que salga para ver qué es lo que va a ocurrir. Si pensamos en que ahora nuestros estudiantes deberían llevar una materia de finanzas personales como la primera cuando ingresan a la carrera, entenderán lo que significa construir su propia seguridad financiera, seguridad social, seguridad familiar, porque al día de hoy no les explicamos a qué van a enfrentarse y justo cuando van a poner, por ejemplo, un negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu negocio? Pues lo que mejor les da a entender. Y entonces muchas veces fracasan porque no tienen las herramientas. Nosotros necesitamos introducir justamente en el currículum un cambio para que ellos puedan sentirse conectados con las decisiones que vayan a hacer. Vamos a tener estudiantes que quieran seguir estudiando sus posgrados,
Vamos a tener egresados que van a querer irse a la empresa, algunos otros querrán entonces emprender, pero para que cada una de las rutas sea exitosa, necesitamos nosotros ayudarlos a que la toma de decisiones sea la correcta. A mí me parece que aquí es donde está uno de los puntos importantes. La universidad no solo debe ser enseñanza de disciplinas sin conexión, tenemos que conectar al alumno con lo que son sus habilidades, pero también el tema personal. Yo les hablo de la habilidad socioemocional porque ya lo comentó la doctora Giovanni. Me parece que vamos a tener que trabajar fuertemente con esta generación que viene, porque el acomodar nuevamente sus capacidades y sentirse seguros de que van a poder salir a trabajar en este entorno no es sencillo, ¿no? Hay una resistencia natural. Si muchos de nosotros vivimos cierta acoplación a este nuevo entorno, ellos vivieron la mitad de su carrera, al menos los que van a graduarse ahora, la vivieron en casa. Y entonces, adáptate al entorno laboral colaborativo. Adáptate a que el tema digital no solo es escribir un texto, ¿verdad? Sino que ahora tienes que hacer un análisis, vamos a decir, estadístico básico. Y entonces dice, ¿y esto cómo lo hacemos? Pero luego viene la integración colectiva. Y entonces decimos, hablar de la habilidad social es un tema muy importante ahora. ¿Por qué? Porque tenemos un alto porcentaje, más del 60%, que ha pasado por una crisis emocional, ya sea de depresión, de ansiedad, y que ahora al reintegrarlos al entorno laboral, como bien nos lo mencionaban en la encuesta, viene a ser un reto. La pandemia nos tendrá que dejar ver a lo largo de este siguiente año, y que esperamos que Adriana nos apoye para el siguiente, entender cómo se moviliza de manera importante estas habilidades que tenemos. Entonces, me parece crucial que nosotros, a través de lo que es habilidades técnicas, por el aprendizaje, ahora sí que en la parte de certificación, ayudarlos a que entiendan hacia dónde van. Si vas a ser emprendedor, te voy a dar la técnica para que lo hagas y no que sea tanto azaroso. Por el otro lado, el idioma, ¿no? Tenemos que tener gente con mejor preparación para el idioma. Las empresas están creciendo en ese sentido y ahora estamos también generando ciudadanos multiculturales. Y aparte de eso, y si nosotros no generamos ese pensamiento, no va a ocurrir. Pensamos que todo el trabajo está aquí y eso no es así. Hay empresas que están requiriendo pensadores latinos, latinoamericanos, pero dicen, ¿sabes algo? Se quedan cortos. ¿Por qué? Porque meten su ideología en lugar de pensar en un problema global. Y entonces, como no se adaptan a esa situación, viene a ser algo que los estrecha. Lo que nos muestra nuestra encuesta es justamente cómo nosotros tenemos que impulsar otras formas de pensamiento a través de lo que ocurre en la universidad. Y es ahí donde yo haría la referencia más importante. Las universidades, incluyendo esta en donde nosotros nos encontramos, tenemos que hacer un replanteamiento de qué quiere y qué va a requerir este estudiante para convertirse en un egresado con características distintas y que pueda atender las nuevas problemáticas ante las cuales nos estamos enfrentando. Ahí está el cambio climático, solo por nombrar una, pero si pensamos en que hay más de 6, ahorita las sacamos. Y yo creo que de lo que se trata es que cada uno de nosotros que estamos en esta transición, estamos dentro de la universidad, dentro de las empresas, ¿qué es lo que tenemos que aportarle a esta nueva juventud para que pueda dar un mejor seguimiento y tener una mejor calidad de vida? Entonces, yo dejaría aquí mi comentario para permitirles a ustedes compartir con nosotros sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Porres su valiosa reflexión desde la mirada universitaria y a continuación abrimos un espacio para preguntas y respuestas sobre la encuesta. Les pedimos nos hagan favor de identificarse con su nombre y la organización o medio al cual representan. Adelante. Muy buenas tardes a todos. A mí la verdad quiero felicitar todo este esfuerzo. Soy Gabriela Bengochea, apoyo Círculos Emprendedores.
Y yo tengo una pregunta para la doctora Mónica Porras. Me gustaría conocer la perspectiva que tiene la Universidad del Valle de México para el desarrollo emprendedor como una forma de vida y carrera, como se puede ver en la encuesta, que es algo que está en boga, ¿no?, para los egresados. También, aprovecho para hacer las preguntas. Me gustaría preguntarle a la maestra Erika, desde la perspectiva de la asociación, cómo es que se pueden vincular mejor estas empresas para el desarrollo de estas competencias y para trasladar las necesidades de la empresa para que se puedan formar oportunidades de negocio para los emprendedores. Y también para la doctora, es que así les dejo, ya nos aventamos las preguntas. A mí me gustaría conocer también cómo es que desde el punto de vista del análisis de datos que se está haciendo en todas estas encuestas, se puede tener en esta nueva forma de educación dual, etcétera, ese learning by doing, ¿no? Es decir, cómo puedo fomentar las competencias que estén ligadas a las necesidades de mercado y que pueda ayudar, como lo refleja la encuesta, en tener una mejor posibilidad de empleo al terminar. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a comenzar. Muchas gracias, Gabriela. Algo importante, en el caso de la preparatoria, uno de nuestros cursos está enfocado a dar como la parte básica de lo que significa ser emprendedor, en la parte del currículum formal, dentro de nuestro plan de estudios, que eso hace la diferencia, porque anteriormente nada más tienes como un taller, invitas a los estudiantes y vamos a ver. Cuando lo conduce un profesional que en este caso identifica qué se hace, pues finalmente viene a darle las pautas. Ahí, en esa edad en la que ellos empiezan a tener la duda de, voy a seguir una carrera, sí, pero a mí me gustaría emprender porque en mi familia, ¿no?, han hecho algo como esto. Pero queremos que entiendan lo que significa, y hay mucha responsabilidad. Cuando eres un emprendedor, el autoaprendizaje, la autogestión, la parte de disciplinarte con tus propias finanzas, viene a ser un tema también importante. Y ahí no les damos toda la herramienta. A veces empezamos con un plan de negocio, pero tienes que empezar con el individuo. Y para poderlo hacer, estamos teniendo una parte en la preparatoria. Cuando estamos llegando a la licenciatura, ahí ahora queremos motivar el tema de la certificación, que puedan pasar por una certificación laboral que justamente incida en lo que significa, no nada más significa emprender, sino que puedan ellos tener sus primeras evidencias, ¿verdad? De decir, a ver, en esta parte, que yo pueda establecer de manera ordenada lo que me significa ser un emprendedor. Y entonces dar los pasos para después ligarlos a las incubadoras de empresas, pero ya no en desconocimiento. Requerimos que ellos tengan un bagaje para que cuando lleguen a la incubadora de empresas con las cuales contamos en la universidad, puedan ellos sacar el mayor provecho y que no sea la incubadora como otra pequeña escuela. A mí me parece que aquí es donde debe haber el mayor valor, pero ellos deben tener ya el antecedente de lo que significa el emprender, y yo siempre les digo, conectar la mente con el corazón. Si están listos para eso, lo van a hacer, o ahí desisten y dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar un empleo de otra manera. Pero tienen que estar ellos muy listos para esta decisión, porque ahora algo que los estresa es la toma de decisiones. Entonces, si esta es una decisión que es de vida y se equivocan, tenemos un problema. ¿Sí? Gracias. Pues mira, yo te diría que en temas de emprendedurismo, hoy en México tenemos una gran oportunidad. O sea, la verdad es que la pandemia nos enseñó que nuestras cadenas de suministro tienen que estar mucho más cercanas. Hemos dejado de lado el just in time para irnos al just in case, ¿no? Eso es lo que ha venido sucediendo en nuestras cadenas globales de valor. La gran pregunta es cómo hacemos para aprovechar estas oportunidades, y se necesita pues una serie de cosas que hoy están en discusión a nivel nacional, pero en el tema específico de las pymes, yo te diría que el gran reto es cómo estas pequeñas y medianas empresas se preparan para poder integrarse a las grandes cadenas de valor. Y
¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces se necesitan, no tienen las certificaciones adecuadas, no tienen el tamaño adecuado, no tienen el volumen de ventas adecuadas, pero además, el volumen de producción adecuadas, pero además, estas empresas, justos por sus políticas globales, tienen, por ejemplo, políticas de compliance, que son políticas de transparencia, de integridad, de rendición de cuentas. Entonces, creo que el gran reto que hoy tenemos enfrente es cómo preparamos a estas pymes justo para poder integrarse a estas grandes cadenas de valor, en el entendido que hoy tenemos una enorme oportunidad. Es más, yo les diría, si habrá que estas pequeñas y medianas empresas no se tendrían que poner a pensar qué cosas tienen que hacer distinto. A lo mejor lo que hoy están produciendo no es lo que se necesita, y que pueden, muchas incluso han estado cambiando, ¿no? A partir de todo el sistema tecnológico que tienen, han dejado de producir una cosa y han producido otra. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Con muchas empresas se rehicieron, diría, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en ese tema, sin duda, y también grandes oportunidades. Adelante, doctora. Sí. Valente. Bueno, yo diría que me parece que más que competencias, a mí me gusta hablar de capacidades, conocimientos, capacidades, habilidades, que bueno, nos lleva a competencias, pero bueno. La idea es que los ejercicios y las prácticas que se hacen en todo proceso formativo integren, digamos, o sea, lleven al estudiante, y eso requiere de preparación por parte de los docentes, categorías de análisis, identificación de bases de datos, recuperación y procesamiento, ¿sí? Y, digamos, resultados que a su vez, digamos, se den en un marco de algún tipo de problema, ya sea en la práctica o ya sea en un ejercicio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos este estudio de cómo los estudiantes, el desarrollo de capacidades en estadística de estudiantes de medicina, de administración, de sociología y de física. ¿Sabes cuáles fueron los estudiantes? O sea, obviamente no estudiantes, sino egresados. Los egresados que nos dijeron que, o sea, y que sabían mejor usar la estadística eran los médicos. ¿Por qué? Porque ellos llevan epidemiología, y entonces la estadística, entonces es que los tienes que colocar en su profesión, en las problemáticas, y bueno, por eso, digamos, la articulación entre investigación y docencia, la famosa articulación que yo muchas veces les digo, a ver, en Xochimilco, somos modulares, pero no somos del todo modulares, porque no hemos logrado del todo, digamos, tengo mis diferencias con colegas, pero no lo hemos logrado del todo, y esos son los puntos, o sea, ese es a lo que me refiero, ¿sí? Y creo que el ejemplo te puede ilustrar un poco más de lo que estoy hablando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Valente. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Gracias. Me llamo Gerardo González y escribo en el periódico La Crónica. Primero, felicitar a la UVM por este evento y a cada uno de ustedes, y también por el acceso a la educación que le están dando a la alumna Marta Guadalupe Rivera Montoya, que con su parálisis cerebral está a punto de terminar su carrera. La UVM fue la única que le abrió las puertas. Gracias, rectora, por eso. Al escucharlas y conocer esta estadística, pues la verdad es que hay muchas preguntas, ¿no? Quisiera uno formular tantas, pero trataré de ser muy específico. Esta evidencia estadística muestra un fracaso curricular que se ha demorado en cambiar más rápido. El gobierno habla de el fracaso de la política educativa neoliberal. El Instituto Empresarial de México afirma que hoy es más valioso para una empresa que
que la persona esté certificada en alguna habilidad o competencia a tener un título profesional. ¿Deberían durar menos tiempo las carreras o sigue estando la necesidad vigente de 4 años? 6 de cada 10 estudiantes se equivocaron de carrera y lo descubrieron a la mitad de la misma. Pero cuando la familia está poniendo sobre sus hombros, nos cuestas mucho dinero, vas a ser el primer licenciado, al alumno le da miedo comunicar eso. ¿Ustedes han detectado esto? ¿Cómo acompañan a los padres de familia de sus alumnos, sobre todo para esta materia? ¿Cuánto cuesta una carrera en la Universidad del Valle de México y cuánto tarda en recuperar esa inversión el que la paga, ya sea un alumno o un padre o una madre? Hoy la educación está muy orientada por la empresa. Se habla mucho de las necesidades de la industria, pero ¿y las necesidades de la sociedad en esto que llaman habilidades blandas? Las necesidades de las familias. Tengo el caso de algunas de ustedes, excelentes panelistas. Me vino a la mente el caso de Susana Entero, que es CEO de Kellogg's en España, y ella dice: de 9 a 5 soy CEO y de 5 a 10 soy esposa y mamá. No mezclo las dos cosas porque si no voy a fracasar en una. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va la vida en esta parte? Porque me queda claro que son exitosas, pero ¿cómo les va la vida en otros roles? Y una última pregunta. Hay un furor por emprender. Pues las redes sociales están llenas de los llamados vendehumos que siempre están exhortando a emprender. Pero el INEGI dice que solo 2 de cada 100 personas que inician un emprendimiento va a tener éxito. Y quizás sea por este compendio que nos han presentado. ¿No deberían también hoy los jóvenes aprender a ser empleados AAA? Creo que también es una necesidad en las empresas. Empleados que cumplan al 100%. Y es una pregunta ahí. ¿Cómo empatan este modelo suyo o el que quieren impulsar con lo que está planteando la Secretaría de Educación Pública, que acaba de presentar un nuevo marco curricular que iría en contra del aspiracional que aquí hemos escuchado, inclusive hablando en contra de las habilidades o las competencias? Y gracias por sus respuestas a estas grandes preguntas o a estas numerosas preguntas. Gracias. Adelante. Bueno, vamos a irnos lo más rápido que se pueda. Teníamos comprometido hasta las 12. Algo importante compartir. En la universidad hemos hecho un cambio de modelo educativo en el cual, justamente para la educación superior, estamos incluyendo ya la certificación laboral dentro de lo curricular. Porque justamente al empatar con la empresa, algo que pasaba, la empresa decía: oye, me los entregan y yo los tengo que capacitar. Y muchas veces eso me lleva tiempo y me lleva el recurso económico que corresponde. Haciendo el análisis, se revisó por cada carrera cuáles eran las certificaciones que más se podían demandar y lo introdujimos de manera, yo les diría, curricular ordenada, ¿verdad? Para que en este caso el estudiante no empiece con yo elijo esto, no, sino a ver, el ingeniero industrial, ¿qué requiere? Y estamos hablando que en promedio van a ser de 4 a 6 certificaciones, lo mínimo son 4. Entonces ahí estaríamos pensando que la certificación laboral se convierte en algo importante. Y estas mismas certificaciones las estamos introduciendo en la prepa, pero la prepa ya tiene más tiempo. Quiero decirles que nosotros tenemos una preparatoria cuatrimestral en la cual es para estudiantes que son más grandes de edad que los estudiantes regulares. Y ahí tenemos 2 certificaciones también, y nuestro grado de preparatoria sale como ahora sí que un asistente en administración. ¿Y qué le decimos? Muy bien, tienes 2 certificaciones trabajadas con Manpower en 2 de las habilidades suaves o blandas, que en este caso es justamente el aprender a aprender y la parte de comunicación efectiva. Lo que nosotros estamos haciendo al introducir lo curricular es que no sea azaroso y por algo que el estudiante seleccione nada más, sino que lo vayamos haciendo. Ese es el primer escenario en el cambio o el tema curricular. Si hablamos de eso, a decir ahora debe durar menos la universidad, no es nada más la duración de un plan de estudios, sino la madurez del individuo para poder decir cómo es que él evoluciona y cuáles son sus mejores momentos
para estar listo y prepararse para el siguiente modelo de vida. Efectivamente, ahora se dice, bueno, a lo mejor quedas en carrera trunca, pero tienes ciertas competencias que ya desarrollaste por la certificación, por lo que tú quieras, se puede defender, pero estamos viendo, incluso a través del estudio, que si no concluyen, el nivel salarial va a ser mucho menor. Entonces, requerimos que se preparen. Y si decimos, ajustamos o llevamos, pues es muy, algo en la universidad también contarles que nosotros hicimos un primer planteamiento de reducir ciclo académico y llegamos hacia los estudiantes y los mismos, pues en este caso, empleadores. Y los empleadores decían, mira, yo no le quitaría más de un ciclo académico, porque cuando llegan a la empresa, como que se allegan también de sus jefes directos y quisieran que el jefe fuera como el mentor, ¿verdad? Y quiere que lo lleve y no toma tanto decisiones cuando yo ya lo necesito activo en la acción. Entonces decidimos mantenerlo, decidimos ampliar incluso el número de semanas, nos fuimos de 16 semanas a 20 semanas, y algo que está ocurriendo ahí es que están pues ya asimilando mucho más, por ejemplo, el manejo de la tecnología ahora con lo que ocurrió con COVID, y el tema de esta parte práctica, fortalecer el tema de la parte práctica, pero ligada a sus áreas disciplinares. Entonces, esto es parte de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre con los padres? Pues sí, hay papás que nos piden el apoyo, y yo diría que mucho más en nuestros estudiantes de educación media superior. En esto, los padres tienen la parte de lo que es el apoyo a través de la escuela para padres. Ellos pueden solicitar algún tema y entonces ofrecemos esta parte de los cursos a través de las escuelas para padres, y ahí es donde viene esta contención, porque hay papás que efectivamente te hablan muy fuerte del tema emocional. ¿Qué hago con mi adolescente? Está deprimido, ¿no? Hemos tenido casos donde los mismos papás te dicen, no sé qué le está pasando, cómo manejar ciertas situaciones pues de tensión, y el tema económico, porque a veces el papá dice, pues tiene que apoyar en la economía de la familia porque falleció alguien con el tema de COVID o porque finalmente ya no nos alcanza, y entonces él tiene que apoyar. Entonces cambia esta dinámica familiar también, y es a través de esta escuela. Tenemos un alto número de padres, yo les diría que más que cuando iban a la parte presencial, asistiendo a los cursos. En un ciclo hemos llegado a tener hasta 7,000 padres de familia participando en uno de estos cursos, solicitados por ellos los temas, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Y pues si estamos en la última parte, en los cambios del modelo, yo lo que les quiero decir aquí, el tema del cambio de modelo educativo lo vamos a enfrentar. Estamos participando de manera directa con los diálogos, en el caso de la educación media superior, con el subsecretario Juan Pablo Arroyo, a través de un comité que se formó con la FIMPES, para poder dialogar justamente el que sea un marco curricular consensuado en un tema donde, participando aquí, decirles que se ha hecho ya una revisión de ese marco curricular que todavía no se publica, sino que se va a declarar en unos meses más. ¿Qué porcentaje vemos que debe quedar como ese marco curricular común para todos? ¿Y cuál sería un porcentaje ideal que nos permitan a las instituciones privadas manejar para completar el perfil que, como en este caso Universidad del Valle de México, da la respuesta al tipo de modelo que yo estoy proponiendo para el sector que nosotros manejamos de estudiantes? Esto está ocurriendo con otras universidades, estamos universidades que pertenecemos a la FIMPES haciendo este diálogo, y me parece que es un diálogo constructivo. ¿Por qué? Porque requerimos, digo, si ahora se va a tomar que el marco curricular se vuelva un debe, nosotros tenemos que estar preparados para asimilarlo de la mejor forma y brindarles a los estudiantes el diferenciador que nosotros también necesitamos. El marco adelanta ya que, por ejemplo, viene esta parte de la formación para el trabajo, y esa va a ser una de las áreas obligatorias. Afortunadamente para nosotros en la universidad es algo que hemos comenzado ya desde nuestro bachillerato con estas certificaciones que les menciono. Entonces no es algo extraño, no lo vemos complejo en el sentido de decir no se podría cumplir, pero tenemos que ver también cómo esto va a tener un impacto cuando el estudiante va pasando desde la educación media superior hasta la educación superior y de ahí sale a la empresa.
Entonces, debe haber una congruencia, debe ser una cadencia natural y no como meter bajo presión cada uno de los momentos. Tenemos que ver que la historia del estudiante es desde que está en el bachillerato, si elige su carrera profesional, le estamos dando una continuidad y lo entregamos al área laboral como debe ser. Y ahorita parecería que es como de repente muy cortada, es una historia, terminas la prepa y luego empieza tu siguiente historia, es un continuo. Y yo creo que nosotros ahí es donde impactamos en esta parte desde la madurez de nuestros estudiantes, buscando dar lo mejor posible la respuesta por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Quevedo, doctora Valenti, ¿algún comentario para cerrar con esto? Sí, pues quizá tocar, bueno, primero Gerardo, excelentes preguntas, la verdad. Quizá tocar el tema que preguntaba sobre cómo le hacemos para crear este balance de vida, ¿no? Un poco, estaba recordando, el otro día escuchaba esta historia hablando ahora de textos funerales de la reina Isabel, que la primera ministra de Australia, ¿no? No sé si escuchaste esa historia, pero que la primera ministra de Australia le pregunta a la reina Isabel, pues, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para tener ese cargo durante tantos años y además tener que crecer una familia y además, ¿no? Entonces ella sencillamente le contestó, pues ya, o sea, hay que hacerlo, deja de conflictuarte, mujer, ¿no? Y fíjate que eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? O sea, esto no es un tema de género, nos pasa a todas y a todos, ¿no? Y creo que la pandemia nos enseñó muchísimas cosas al respecto, ¿no? Yo tengo amigos que dicen, bendito Dios, que eran consultores, que siguen siendo consultores, que decían, bendito Dios, que he dejado de viajar, porque yo no veía a mi familia, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que en las empresas hemos tratado de crear toda una red y todas unas políticas que permitan justo ese balance entre tu carrera y tu vida personal, ¿no? Y tu vida social. ¿Qué hemos hecho? Solo por mencionar algunas cosas, pues tenemos pues flexibilidad de horarios, ¿no? Sin duda el home office yo te diría que llegó para quedarse. Ya las empresas es un hecho, o sea, no van a regresar tiempo completo. Incluso hoy hay discusiones a nivel global sobre, pues mucha gente agarró y se fue a vivir a otros estados, ¿no? Y no quiere regresar. Entonces están también en esta discusión de cuál va a ser las posibilidades del trabajo remoto en función también de las responsabilidades. En algunas empresas inclusive están dando varias semanas para que tú puedas decidir desde dónde trabajar y ya, ¿no? Entonces, cosas como esas ya están sucediendo, políticas de maternidad extendidas, políticas de paternidad extendidas también en muchas de estas empresas, salas de lactancia que ya existían y que hoy pues están un poco paradas, ¿no? Derivados de la pandemia, pero que sin duda regresarán, en fin, guarderías, in-house, en fin, ¿no? Y algo muy, muy importante que se ha mencionado aquí, hemos estado trabajando muchísimo en el tema de la salud emocional de nuestros empleados, porque así como aquí comentaban que pues ha sido todo un reto el regreso para los muchachos, para los estudiantes, yo te diría que para nuestros empleados también. O sea, hay personas todavía que no quieren regresar, que se rehúsan a regresar, ¿no? Entonces estamos buscando las distintas opciones y siendo lo más creativos posibles justo para este retorno al trabajo, ¿no? Y también entendiendo que el aislamiento no es bueno, ¿no? Hoy el gran cáncer de este siglo se llama depresión y la pandemia no ayudó con eso. Entonces tenemos que sacar a todo mundo de ese aislamiento y regresarlos en la medida de lo que se pueda a la normalidad, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora Valenti. Pues hiciste, digamos,
con las preguntas, si las atendemos, resolveríamos gran parte de las problemáticas que tenemos. Hay una cuestión, fracaso curricular. Yo diría, si lo vemos desde educación básica, educación media superior, en educación superior yo creo que tendríamos que tener muchos más elementos para hablar de eso. Yo creo que, digamos, los grandes problemas que tenemos, desgraciadamente, creo que no hay más evaluaciones educativas, pero, digamos, todos coincidimos, y además dicen los egresados. A ver, ¿cuáles son las velocidades más útiles? Comunicación verbal, redacción, ¿sí? Liderazgo, yo diría, junto con trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es trabajo colaborativo? Liderazgos colaborativos, no personalizados, sino colaborativos. O sea, ya tenemos elementos como para ir atendiéndolos curricularmente. Ahora, el problema, las universidades no podemos resolver el problema de la comunicación verbal y la comunicación escrita. Yo acabo de dar curso ahora en el primer trimestre de la UAM, y es de todas las carreras. Y hay una de las cuestiones es hacer un trabajo final, los hacemos trabajar en equipo, algunos tienen problemas, otros no. Y ayer les preguntábamos, bueno, pues como que habían aprendido, y nos decían, no, es que, ¿sabe qué? Nos fue muy útil el curso, los contenidos, etcétera, pero los hacemos hacer un trabajo y ellos, algunos, por ejemplo, pusieron feminicidios, otra obesidad infantil, o sea, problemáticas, y decían, es que nos dijeron paso por paso, nos llevaron a la biblioteca, nos enseñaron a buscar esto. Eso vienen son de primer trimestre, vienen de las prepas, no lo habían hecho, de muchas prepas. Y es que, y si nos vamos a comunicación verbal y comunicación escrita, vamos, yo digo, no hagamos tantos cambios curriculares, resolvamos bien cuestiones básicas que nuestros niños, jóvenes tienen que aprender. Lo demás, obviamente, lo irán aprendiendo a través de cursos especializados, de su trayectoria educativa. Entonces, bueno, eso me parece muy importante. Y entonces a ver, ¿cómo le hacemos para no hacer tantos cambios curriculares y resolver cuestiones centrales de formación? Esa es la primera cuestión. Miles de problemas, es cierto, las carreras. Bueno, otro. Yo lo que sé por las encuestas que conozco de egresados, 3 de cada 10 no volvería a estudiar la misma carrera, no 6 de cada 10. Pero bueno, eso no sé el dato. Tú no lo mencionaste, pero bueno, yo creo que, bueno, siempre hay alguien que... Carreras, es cierto, hay que estar muy, muy atentos, pero, a ver, yo les voy a poner un ejemplo cuando hicimos los estudios de egresados de la UAM. Ingeniería hidrológica, ¿no te parece que suena una carrera importantísima, verdad? Importantísima. Pues los egresados eran los que tenían más dificultades para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque además también en el sector público y el sector privado no hay esta cultura. A ver, tendríamos que tener carreras que estén muy relacionadas con gestión del agua, con desarrollo de capacidades o sea, a ver, yo creo que hay que ver realidades actuales y estratégicas. ¿Qué tenemos en la visión estratégica en México? El agua, la movilidad en las ciudades, al menos en esta debería ser una prioridad. Bioquímica, biotecnología, porque ingeniería de alimentos, a ver, agronomía, no estamos visualizando, pero es que mis estudiantes de agronomía de la UAM Xochimilco tampoco tienen tanto campo en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el punto, no hay esta conexión, pero no es de que, yo te doy a ver qué necesita un administrador, no, a ver, ¿hacia dónde tenemos que ir?
para ir resolviendo estos problemas. ¿Y cuáles son las capacidades, habilidades y conocimientos centrales que se tienen que desarrollar? Yo creo que eso es lo que estamos discutiendo, muy bien ya nos lo ejemplificó la doctora Mónica, qué bueno que están hablando con el subsecretario de Educación Media Superior, yo he estado también en algunas de las reuniones. Digo, es un esfuerzo que es que tenemos un cambio curricular de hace, ¿no?, de la RIEMS, entonces bueno, pero esas cuestiones sin resolver, cuestiones básicas, centrales, creo que vamos haciendo parches. Con todo y cuán grande y sensacional sea una reforma curricular, si no está asentada sobre estos elementos, que son los de futuro, y que tienen que estar muy bien dialogados y acordados, porque diálogo implica también ciertos acuerdos. Ahora, obviamente, no es que todos nos comprometamos, o sea, acuerdos estratégicos. La ley de educación superior fomentó no sé cuántos consejos, no sé si los estén activando, ahí deberíamos de estar viendo, hacia allá, pero sobre bases muy concretas, no sobre rollo tras rollo y tras rollo. Pero bueno, muchas preguntas, pero seguramente tenemos ocasión de volver a ver. Agradecemos a nuestras panelistas y es así como damos por concluida la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Egresados 2022. Agradecemos su asistencia a este evento. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes. Una producción de VM Radio.